Hola, yo soy Miguel y hoy quería hablar de este libro de Rosario Castellanos que se llama Oficio de Tinieblas. Rosario Alicia Castellanos Figueroa nació el 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México y se murió el 7 de agosto de 1974 en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. Fue una escritora, periodista y diplomática mexicana, entre cuyas obras están Balún Canán, de 1957, que es su primera novela, Oficio de Tinieblas de 1962, que es esta, Rito de Iniciación del 96, Los Cuentos Ciudad Real, con el que ganó el premio Javier Villaurrutia, Los Convidados de Agosto del 64, Álbum de Familia del 71 y su poesía, así como sus ensayos. Entre los que destacan en la poesía Salmé y Judith, poemas dramáticos, Lívida Luz, Materia Memorable, Poesía No Eres Tú, obra poética de 1948 a 1971. Entre los ensayos están La Declaración de Fe, Reflexiones sobre la situación de la mujer en México del 97, o sea que es póstumo, El mar y sus pescaditos del 75, Mujer que sabe latín del 73, entre otros. Esta es una novela histórica. Esta novela está basada en un hecho histórico, el levantamiento de los indios chamulas en San Cristóbal en 1867. Aunque eso en la novela es un poco confuso porque menciona la Revolución Mexicana. Este hecho culminó con la crucifixión de uno de estos indios, al que proclamaron los amotinados como el Cristo indígena. Por un momento los chamulas se sintieron iguales a los blancos. Acerca de esta sublevación casi no existen documentos. Intenté penetrar en las circunstancias, entender los móviles y captar la psicología de los personajes que intervinieron en estos acontecimientos. A medida que avanzaba me di cuenta de que la lógica histórica es absolutamente distinta de la lógica literaria. Abandoné poco a poco el suceso real. Lo trasladé del tiempo a un tiempo que conocía mejor, la época de Cárdenas, momento en el que va a efectuarse la reforma agraria en Chiapas. Este hecho probable produce malestar entre los que poseen la tierra y los que aspiran a poseerla, entre los blancos y los indios. El malestar culmina con la sublevación indígena y con el aplastamiento brutal del motín por parte de los blancos. Y pues sí, es interesante que, bueno, yo no había leído esta contraportada, pero sí queda en claro que, al menos, digamos, narrativamente, hay como dos líneas causales. La línea histórica, digamos, moderna, o pues sí, occidental, y la línea, pues más mítica, o pues sí, como tradicional y pues hasta sincrética, es decir, como entre divina y pues mortal de los indios. La novela empieza con uno de los personajes principales, que es Pedro González Guinictón, un indio que acaba de ser elegido presidente municipal de Ciudad Real. Hay diferentes locaciones, pero principalmente son esas dos, es decir, San Juan Chamula y Ciudad Real, aunque también aparece Tuxtla Gutiérrez y pues así algunos otros poblados, o más que poblados, pues las haciendas de los personajes. Pedro está casado con Catalina, que tiene un problema, que es ser infértil, pero ese problema después se va a convertir en una suerte de bendición o de pues poder suprahumano de parte de Catalina. Ellos no pueden tener hijos, pero terminan adoptando a una india cuya historia se nos cuenta de cómo pues se vuelve chingada en argot mexicano, es decir, cómo alguien abusa de ella simplemente por su condición de india y pues tiene que tener un hijo. Ella se llama Marcela, que pues pronto van a adoptar los González Guinictón y al nacer el hijo le van a poner Domingo y Catalina, la jefa de la casa, vamos a decir, es quien se hará cargo de ese niño. Esa es como una familia. Dentro de las familias principales, pues tenemos que mencionar a los Cifuentes, a Leonardo, que es un caudillo y que pues es el que más se apega al papel así de revolucionario mexicano. Hay muchos ecos así de, pues de otras narraciones así
pues con temática revolucionaria, como por ejemplo los de abajo, hay algo, bueno, pero eso es más como hacia el final del libro que podemos notarlo. Hay como, pues siempre en cualquier revuelta, un desorden general que hace que nadie sepa muy bien qué realmente está sucediendo o por qué están haciendo lo que están haciendo o cuál es el objetivo de como esa revuelta. Am, eh, Leonardo está casado con su segunda mujer, que se llama Isabel, que es una señora coleta. Los coletos son los que habitan en Ciudad Real y que tienen unas tradiciones, unas costumbres muy personales, muy particulares, porque pues no se sienten indios, pero tampoco son lo que ellos llaman caxlanes, es decir, pues mexicanos en el sentido de, pues, de otro lugar que no sea de Chiapas. Y am, Isabel tiene una hija que no es de Leonardo, que se llama Ibolina y que está enferma, que no se mueve. A eso me recordó a un referente que muy seguramente solo yo tengo, que es de Fassbinder, en una película que se llama Ruleta China. En esa película, igual una niña que está enferma, pero pues es más como psicomotriz, es decir, como algo que ella misma se provoca o que dice que tiene, simplemente por cómo la tratan sus padres. Es un poco el mismo caso de Idolina, porque pues nadie le hace caso desde que está enferma, y en realidad está enferma o dice que está enferma porque cree que su mamá, Isabel, y el nuevo novio, Leonardo, pues mataron al que era su papá. Entonces, desde ese momento, pues está, pues digamos, deprimida o al menos como tiene un pretexto para, pues no hacer nada. Y pues así se nos va contando como la historia de el pueblo. Creo que todo llega hacia su punto culminante después del vals, porque ahí Idolina se hace presente, así como la que se convertirá en amante de Leonardo, le dicen, cuyo apodo es la Alazana, se llama Julia, y ella es una extranjera, es decir, no es de esa tierra, pero tiene mucho dinero, así que pues trata de posicionarse socialmente en Ciudad Real, por lo que necesita de contactos y pues hacer como esa presencia en los círculos sociales. Ella después se hará cargo de Idolina, una vez que como que logre infiltrarse, podríamos decir, a pues la casa de Isabel. Am, a medida que el conflicto se acerca, am, pues los personajes van cobrando su carácter particular y antes de como pues ya que se lleve a cabo el conflicto, digamos, que en realidad no hay un solo conflicto, es decir, que no hay así como una gran batalla, sino que son pequeños conflictos así como em, pues revueltas o asaltos o pues así riñas entre pues, poblados. Pero antes de que eso suceda, hay un personaje más que aparece, que viene de la capital y que es el que pues va a poner el desorden, porque pues según él ha habido como una nueva legislación que pues le da en el traste a pues, la organización sociopolítica que tenían en Ciudad Real y en los lugares aledaños, puesto que los latifundios, digamos, los papeles que le dan señorío a ciertas personas sobre ciertas tierras, pues ya no van a tener em, efectividad, es decir, ya no van a contar, sino que las tierras van a pasar a manos de quienes realmente las trabajan y quienes pues, las habitan, es decir, a manos de los indios. Y pues eso no es de un día al otro que se va a llevar a cabo, por lo que pues Fernando
Ulloa, el personaje que viene de la Ciudad de México, que es un funcionario público, tiene que ir de poblado en poblado convenciendo a la gente y pues dándoles a entender que tienen que pues luchar por sus derechos, por decirlo así, o exigirlos al menos para que pues les devuelvan sus tierras o pues se las den, ¿no? Entonces ahí es cuando pues cada personaje va a mm, mostrar sus verdaderos colores, por decirlo así. Hay otro personaje que es importante, que es el padre Mondragón, un cura español que lleva toda la vida viviendo ahí en Chiapas. Y su ayudante, que se llama Sho Ramírez Paciencia, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, em, él es quien ve con ah, miedo, digamos, extrañeza, por primera vez, cómo los indios han dejado de adorar figuras cristianas. Y de hecho, eso, bueno, no sé si siga siendo el caso, pero yo fui a San Juan Chamula hace 14 años ya. Bueno, va a ser 14 años. Y sí, bueno, la iglesia que tienen ellos, a pesar de ser una iglesia cristiana, está llena de ídolos, pues, no sé si paganos, pero al menos sí como entre cristiano y pues pagano, indio, así. Hay un sincretismo muy raro porque pues tienen sus figuras y pues las adornan con velas en toda la iglesia y las adoran a pesar de que esas figuras no hayan sido reconocidas por la iglesia. Eso sigue siendo el caso hasta donde yo sé. Am, y en la novela, pues eso se ve reflejado en escenas que se llevan a cabo en una cueva, y es ahí donde Catalina cobra otro papel, el papel de, pues, pitonisa, podríamos decir. Ella siente dentro de sí como el deber divino, le instruye a guiar a su pueblo, a, pues, darle como, pues, lo que necesita para digamos, llevar ese cambio social que está tratando de gestar. Y eso que necesita, pues es básicamente valor, ¿no? O sea, fe, algo en qué creer. Y es eso lo que Catalina les da con sus trances y pues cuando pues, lleva a cabo una suerte de rituales en esa cueva que ve el padre o el, como el ayudante del padre que es Shaw y evidentemente avisa al padre y el padre pues en una toma de valor y pues incluso de como valentía, ¿no? O sea, como en ese intento de ser el héroe, el padre va y pues destruye los ídolos y después avisa a la iglesia y pues quiere darle como fin a, am, ese fanatismo, pero puede, o sea, sí puede, pero algo ya no es lo mismo, ya no es igual dentro de como la mentalidad de los indios. O sea, como que una vez que les revelan la posibilidad de su libertad, ellos, en lugar de ir hacia el cambio, su reacción es como a apegarse o plegarse a pues sus costumbres, a sus raíces, que son esas, las de pues una creencia que pues va más allá del cristianismo. Y pues, sin embargo, bueno, la novela avanza, aunque muy pronto uno se da cuenta de que el conflicto pues no va a llevar a buen término y pues lo único que van a lograr efectivamente los indios es como mm, despertar el caos para después pues dejar que am, digamos que las cosas vuelvan a tomar su cauce natural, por decirlo así. Y ese punto culminante donde, digamos, se desata el caos, pues es el sacrificio de Domingo. Domingo, desde que es niño, ve a su padre, primero siendo presidente municipal, después siendo como ayudante de los curas, y pues viajando entre pueblos, así como en ese peregrinaje que es necesario cuando pues los pueblos autónomos quieren organizarse
o justamente quieren como reclamar su autonomía y pues se siente muy entusiasmado el niño Domingo con todo eso y pues quiere formar parte de ello, por lo que pues lo eligen como Cristo y pues terminan por sacrificarlo. Esas páginas donde pues Catalina presencia así el sacrificio del que pues no es su hijo, pero pues casi, o sea, el que cuidó como a un hijo, son pues magistrales porque mm, al principio se puede leer su estado así como de éxtasis, así como embriaguez, su ibris ante como el hecho religioso, pero una vez que acaba el hecho y que su hijo ha muerto, pues Catalina vuelve como a ser una más, a ser como cualquier otra india y pues ahí es cuando pues resiente como pues cierto vacío porque pues su misión ha terminado y pues aún así como que la vida sigue y ella sigue como sin tener o sigue sintiendo que no tiene un lugar o un rol que desempeñar en su sociedad. Y pues poco más, o sea, sí, cada personaje pues va como cosechando eso que sembró después de como formar parte de esta tentativa de insurrección, de sublevación. Em, Fernando pues se vuelve o sigue con su labor como funcionario, queriendo como pues esa redistribución de las tierras. Am, y pues el que yo creo que salió ganón, bueno, la sana, es decir, Julia, se desentiende de Idolina y después de como usarla para pues adentrarse en su familia y pues en la vida de Leonardo sobre todo, porque bueno, como decía, el que salió ganón pues es Leonardo, o sea, él al ser el único que realmente como que fungió como caudillo, es decir, que tenía como cierta madera de político, pues eventualmente cuando el conflicto pues um, se apacigua un poco, él pues ve cómo se perfila su carrera política y pues va a seguir, o no se nos da a entender que va a seguir por esa senda como pues funcionario público, ¿no? O sea, como político. Y mm, la forma en la que termina la novela también es muy aleccionadora porque utiliza la perspectiva de Idolina una vez más. Idolina que pues tuvo como cierto esplendor en la novela después del vals y de conocer a Julia. Ella cree que pues va a poder como realmente tener un papel importante dentro de pues Ciudad Real y pues no, eventualmente pues termina como empezó, o sea, no enferma, pero buscando las atenciones, los cuidados de la que siempre fue su nana, se llamaba Teresa, a quien pues abandonó un cierto tiempo, pero quien la volvió a buscar una vez que supo que pues volvía a las andadas, digamos, o sea, volvía a estar como mal, es decir, deprimida o sí, am, no dentro de sus cabales. Y así pues digamos, metonímicamente se nos da a entender que, pues, eso que vimos de esta sociedad, pues, es bien poco y de todas formas es como desde una perspectiva externa, porque en ningún momento como que, o sea, sí, sí hay como ese roce, pues, varias cuestiones que son complicadas, incluso hoy en día aquí en México, como, pues, el racismo y la discriminación que sufren las personas que pertenecen a la minoría indígena, pero pues para mí fue como esa, como un acto de humildad, o sea, al decirnos como, bueno, yo les muestro esto, pero en realidad esto es solo como
eso, una muestra de una realidad muchísimo más compleja. Y pues bueno, la verdad está muy bien escrito, la verdad igual por momentos me recordó pues los grandes del boom, o sea, no le pide nada a un Carlos Fuentes, no le pide nada a un Mario Vargas Llosa, es igual muy bien, está muy bien escrito esto, parece así, bueno, a mí me recordó mucho, mucho a El Entenado de Saer con otro, eh, digamos, con otra estructura, con otro plan narrativo, con, sí, busca causar otro efecto, me parece, porque Saer, pues lo que hace es como algo mucho más completo, aquí es más como, o sea, sí es una novela bien construida, pero no, la narración no tiene como objetivo ser testimonial, solo es como mm, un documento más o digamos una ficción más de, como decía, esa realidad que pues de tan compleja puede parecer como abrumadora o que al menos pues no sobrepasa, ¿no? Entonces pues por eso recomiendo bastante este librito. Espero que les haya gustado este video. Igual pueden seguir a mi canal, pueden darle like, pueden eh, escribir comentarios, también pueden seguirme por Instagram. Nos vemos pronto.